Bueno, ya tenemos una comunicación telefónica en línea. Hoy se dio a conocer la sentencia de el tribunal que juzgó al excomisario José Guillermo Oliva por el delito de violencia sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente con la menor en carácter de delito continuado. Ya está la condena, una causa que también impactó de una manera, nos quedamos realmente al conocer esta información cuando sucedió, cuando se realizó la denuncia y con todo el contexto de lo que esta niña venía sufriendo desde hace tantos años, y sobre todo porque el predador o el victimario, quien realizó todo y la sometió durante tantos años a violencia sexual infantil, era un miembro de la Fuerza de Seguridad de la Policía de la Provincia de Corrientes, ¿no? El excomisario José Guillermo Oliva. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Conrado Rudy Pérez, quien es abogado y forma parte de la asesoría jurídico-penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia y que actuó como querellante en representación de los derechos de la víctima en este juicio. Doctor Rudy Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, buenas noches y bueno, un gusto de nuevo estar en tu programa. Un tema que nosotros, un caso que lo abordamos y logramos tener el testimonio de la persona, de esta tía del corazón de la víctima, que la acogió cuando la niña tuvo el valor de denunciar lo que le estaba pasando, y esta familia la recibió en su hogar. Y realmente cuando conocíamos los pormenores del caso y del tiempo en que este hombre venía sometiendo y violentándola sexualmente a esta niña, los detalles eran escalofriantes. ¿Cómo sucedió, cómo transcurrió el juicio, doctor Rudy Pérez, y cuál fue finalmente la condena? Y si con esta condena y con esta instancia termina, o si hay otras instancias en que pueda acudir el imputado. Todo esto junto. Bueno, está bien. Vamos por partes. Primero, por supuesto, lo dijiste bien al comienzo, en tu programa, este caso, digamos, se trató desde el inicio, en lo cual te agradezco muchísimo, digamos, que siempre haces un tratamiento muy profesional y respetuoso de las causas penales, y esta fue una de ellas, así que bueno, muchas gracias por eso, Liliana. Respecto de del juicio, estamos conformes, digamos, de cómo se desarrolló, digamos, en un ambiente muy dentro del marco de garantías de derechos como corresponde. Se respetaron todas las reglas del debido proceso legal. El imputado tuvo un excelente abogado provisto por el Estado, el doctor Nicolás Báez, que es un abogado de una profesionalidad absolutamente destacable, que eso es muy bueno, digamos, porque es la garantía también de tener una sentencia justa, como corresponde. Bueno, durante la semana, esta semana empezó el juicio, digamos, empezó el martes, siguió miércoles, jueves. El jueves ya, después de todas las pruebas, ya hubo un primer pronunciamiento donde el tribunal, quiero también destacar
la actuación de las dos juezas, Ana del Carmen Figueredo y María Eugenia Vallará, y también del doctor Juan José Cocha, que integró el tribunal, que, bueno, en realidad nobleza obliga nuestros dos tribunales de juicio, tanto el número 1, que son esas personas que te nombré, y el número 2, el top 2, integrado también por los doctores Ariel Ascona y Román Esquivel. La verdad que es un lujo, porque la calidad profesional y humana que tienen es destacable. Por ahí nosotros los abogados somos muy duros y bravos en cuanto a las críticas que hacemos a los funcionarios judiciales, y está muy bien que eso pase, digamos, porque eso es lo que nos permite, digamos, evolucionar en la garantía de derechos. Bueno, en este caso quiero resaltar, digamos, esta calidad de profesionales que tenemos en nuestros dos tribunales de juicio. Bueno, te decía que el día jueves, después de varios días de juicio, y después de los alegatos, por supuesto, de cierre de las partes, el Tribunal de Juicio dictó una sentencia número 200, que en primer lugar atribuyó la responsabilidad del imputado en todos los hechos que se le imputaban, digamos. Así que bueno, en función de eso quedó una segunda parte de la determinación de la pena, que es el quantum, digamos, es decir, la cantidad de años que se le iba a imponer. Para llegar a eso, nuestro nuevo Código Procesal Penal establece que las partes tenemos una nueva posibilidad de hacer otros alegatos para fundamentar el pedido de la pena, lo que ocurrió hoy, esta mañana, donde las partes pudimos expresar nuestros fundamentos jurídicos, y después pedir cada parte su cantidad de pena que creía conveniente. En ese sentido, la fiscal interviniente, la doctora Sonia Mesa, pidió 25 años de prisión. Seguidamente, yo particularmente desde la querella pedí el máximo previsto para los delitos que se le imputaban, que son 30 años, lo cual también pidió 30 años la asesora de menores, y seguidamente el defensor del imputado, después de fundamentar en sus alegatos, pidió 12 años de prisión. Pasó a deliberar el tribunal, y sobre el mediodía, digamos que se completó esa sentencia ya dictada el día jueves, y lo condenaron al imputado a la pena de 20 años de prisión. Es decir, 12 años pidió la defensa del imputado. La defensa. Usted como querellante, 30 años, la asesora de menores también, 30 años, pena máxima, y la fiscal 25 años, y el tribunal resolvió por los 20 años. Quiere decir que está más cerca de la pena solicitada por la defensa, 12 años, 20, hay 8 años de diferencia, de la que usted pidió de 30 años, que hay 10 años de diferencia. Así es, así es. ¿Está conforme con estos 20 años, doctor Rudy Pérez? Mira, Liliana, conforme sí estoy, digamos, porque como profesional y con la experiencia que tengo en el fuero penal, etcétera, etcétera, digamos, no te quiero hacer largo, sé que cuestan, las condenas cuestan, no son regaladas, ¿viste? Y también hay un tema ahí que los jueces del Tribunal de Juicio siempre tienen en cuenta, digamos, que por ejemplo, hay delitos, por ejemplo, por ejemplo, el homicidio simple tiene de 8 a 25, entonces como que ya se superpone, digamos, con escalas que corresponden a tipos más graves. Entonces como que eso juega ahí un poco, digamos, en el sentido de ecuanimizar eso, digamos. Después, por supuesto, que hay otro análisis que más tiene que ver con una cuestión de política criminal, digamos, de que sí estoy de acuerdo con vos en el sentido de que
se necesitaría hacer como una reforma más integral del Código Penal y repensar pena más alta en general para todas las escalas delictivas. Sobre todo para un tema más complejo. Sobre todo para este tipo de delito. A mí me sabe a poco 20 años, para mí se me sería perpetua. Ya sé que no está contemplado esto, pero por lo menos la pena máxima que usted solicitaba, los 30 años. ¿Cuántos años le estuvo sometiendo y violentando sexualmente a esta niña? Sí. ¿Cuántos años? 9 años. 9 años. Bueno, y le dan... Y encima con todo lo que la niña vivió. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó este calvario para la niña? Tenía 5 años. Bueno, ni hablar. No, es muy duro, digamos, lo que estamos contando es muy crudo, es una realidad muy dura, digamos, pero bueno. Sí, la verdad te digo, honestamente te digo, sí, estamos conformes con esta pena, esta condena de 20 años, estamos conformes. No es lo que nosotros opinamos, eso es otra cosa. Nosotros como partes querellantes, yo opino otra cosa, yo opino que lo justo hubiese sido 30 años, porque claro, no había, digamos, no había elementos atenuantes a tener en cuenta, digamos, porque en la medición de la pena se tienen en cuenta distintos elementos que pueden ser agravantes o atenuantes. Por ejemplo, la naturaleza del hecho en función al daño producido y la calidad de la persona del imputado. No había ningún tipo de atenuante, digamos. O sea que si vos me preguntabas a mí, yo estoy convencido de que la sentencia justa y la que corresponde hubiese sido 30 años. Totalmente de acuerdo, doctor. Después hay un tribunal, digamos, sí, hay un tribunal que digamos, que ellos están legítimamente constituidos, digamos, como jueces y deciden 20 años. O sea que también a mí me obliga, digamos, como hombre de derecho, digamos, también de respetar, digamos, esa... Sí, ellos lógico. tienen... Usted no va... digamos, legítimamente constituida, digamos, en un Estado de Derecho, y ellos dictaminaron. Con esto usted nos está adelantando que no va a apelar esta decisión del tribunal de los 20 años en la condena. Lo que van a recurrir van a ser de la defensa, digamos, de cajón, digamos. O sea, que esto no, este es el primer capítulo, digamos, de varios capítulos. Por eso le preguntaba, en todas las preguntas que le formulé al inicio también, si con esta condena ya terminaba el proceso o si había instancias a las que se podía recurrir, si no están de acuerdo con esta condena. O sea, la defensa sí la recurriría a una instancia superior, pero usted como querellante no. En realidad, como en la sentencia, digamos, que salió el jueves, cuando tienen en cuenta la totalidad de la responsabilidad del imputado en el caso, digamos, ahí en esa sentencia hicieron lugar a todos los hechos que se le imputaban y a toda la calificación legal que se le imputaba. Después el tema de mensurar la cantidad de años es una atribución del Tribunal de Juicio. Está bien. ¿Se entiende? O sea que ahí, si por ejemplo, si en la sentencia del jueves a nosotros nos hubiesen rechazado algo de la responsabilidad antilícito penal, ahí sí, yo sí, por supuesto que iba a interponer los recursos correspondientes, pero en este caso no. Incluso desde la defensa del imputado se hicieron, por supuesto, los planteos para tratar de excluir algún tramo del ilícito, digamos, lo cual el tribunal con mucho fundamento rechazó, digamos. Sostuvo la calificación, es decir, sostuvo exactamente delito de violencia sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente con la menor en carácter de delito continuado, es decir, en concurso real con abuso sexual. O sea, hay otro tramo que es abuso sexual simple agravado de la misma forma, digamos. O sea, hay 9 años violándola. Es una carátula larga, compleja, digamos, y toda esa carátula fue, digamos, acogida en la sentencia del jueves. Está bien.
Aunque a Liliana Romero le parezca que 20 años son pocos para semejante delito, y sometiéndola y violándola de manera continuada desde los 5 años a una niña, y desde los 5 años ya era integrante de la Fuerza de Seguridad Provincial, ya era policía. Sí. Bueno, sí. Con más razón todavía porque está en una situación de poder, ¿no? Además de convivir con la niña, de ser pareja de su madre, tener el uniforme de policía, etcétera, etcétera, la venía violando en forma continuada durante 9 años y empezó cuando la niña tenía 5 años. Y no vamos a entrar en los pormenores de cómo la violaba y de todo la que, cómo estaba amenazada y demás connotaciones del hecho de violación, ¿no? La niña, ¿cómo está actualmente? Adhiero absolutamente, Liliana, adhiero absolutamente a tus manifestaciones, adhiero absolutamente. La niña está, que ya es adolescente, ¿con quién está viviendo, doctor? Si nos puede dar ese dato, si continúan los estudios, si continúa escolarizada y si tiene asistencia psicológica. Mira, lo que te puedo decir concretamente, que es una información que surge de la causa en este momento, digamos, es que la niña está revinculada con su madre biológica y otra cosa no te puedo decir, digamos, porque sería, digamos, inventar algo que no sé, digamos, porque no sé cómo es la vida, o sea, intrafamiliar, no sabe, en este momento. No sabe, volvió, digamos, al seno de la familia donde fue violada. El imputado está preso. Claro, pero volvió con la mamá. Volvió con la madre, o sea, la madre... y muchas veces me preguntaron sobre eso. A mí no me corresponde hablar de la madre porque ella no participó, digamos, no está involucrada en la causa de ninguna forma. Entonces, excusame a mí de hablar de una persona que está ajena a la causa. Está bien. Eso también, lo digo yo. Digamos, es algo que por ahí se da de distintas formas en los casos, ¿viste? Sí. O sea, no. Lo digo yo, doctor. Sabemos que la madre estaba con un problema de salud, sobre todo de salud mental. La madre también pertenece a la fuerza, no sé si sigue perteneciendo. Estaba con licencia médica, pero cuesta creer que una madre no se dé cuenta que su hija estaba siendo violada por su pareja y dentro de las mismas 4 paredes donde convivían todos. Lo digo yo. No comparto eso, Liliana, pero bueno, yo respeto tu opinión. No comparto porque ni me consta a mí, digamos, en este caso. Por eso lo digo yo. También tengo, digamos, por experiencia profesional, otros casos donde pasó, digamos, que también la madre no tenía conocimiento y no tienen muchas veces las madres las herramientas para darse cuenta. O sea, entonces por eso te digo que ese comentario tuyo, en este caso yo no... Corre por mi cuenta, por eso digo, lo digo yo, corre por mi cuenta, responsabilidad mía de lo que digo al aire, y si alguien se siente ofendido, por favor que llame y le damos el tiempo de aire que necesite si alguien se siente ofendido por lo que acabo de expresar. Pero para mí, sobre todo, aquí la única víctima es esta niña y hoy adolescente de todo lo que sufrió y padeció durante 9 años. Tampoco sabe si está con asistencia psicológica, doctor Rudy Pérez. No, es una pregunta que no te la puedo contestar porque, digamos que lo que no sé, digamos, no te puedo contestar. Sobre la parte jurídica, jurídico-penal que ocurrió en el caso, te puedo comentar todo, digamos, pero eso correspondería al área de asesoría de menores, digamos, el seguimiento y que la niña, la adolescente esté contenida. Exactamente, hay un expediente, digamos, en el Pro de Familia, donde la niña tiene un seguimiento, que en este juicio penal estuvo la abogada, la doctora Elvira, estuvo, que es una excelente profesional, que estuvo también involucrada con la niña desde el comienzo del caso hasta ahora, y ella también formó parte ahora del juicio. Y sí, yo entiendo que ellos hacen un seguimiento y todo eso, o sea que eso tendría que eso es lo que quería saber, ¿no? Si dentro de la causa hay áreas
dependencias judiciales que hacen el abordaje necesario a las víctimas, en este caso un adolescente, que corresponde a la asesoría de menores. Bueno, hay que esperar entonces, doctor Rudy Pérez, que la defensa de José Guillermo Oliva decida qué va a hacer, si va a recurrir, y de ahí cuánto tiempo más para que la sentencia quede firme. Y para el 13 de septiembre está fijada la fecha donde se van a dar los fundamentos de la sentencia, los fundamentos completos, digamos, porque con nuestro nuevo Código Procesal Penal, los fundamentos más principales y centrales los da el tribunal en forma oral cuando da la sentencia. Pero bueno, a partir de esos fundamentos más largos por escrito, empieza a correr el término, digamos, a partes para eventualmente recurrir mediante el recurso de casación. Estimo yo, digamos, haciendo una estimación lógica de que sí van a interponer recurso de casación, porque eso pasa en casi todos los casos. Y bueno, ahí, por supuesto, de nuevo vendrá la intervención de la Fiscalía y de la querella, ¿no es cierto? De mi parte, contestaremos el recurso y eso se va al Superior Tribunal y se resuelve. Esa resolución podría tranquilamente producirse dentro de este año o pasar para el año que viene, digamos. Eso ya, esos términos procesales, digamos, esos tiempos procesales, por ahí dependen de muchos operadores judiciales, digamos. Es muy difícil estimarlo, o que yo estimarlo, digamos, en este momento. Está bien. Bueno, entiendo que usted tiene limitado el acceso a la información, ¿no? Pero lo que en cada caso que reúnan más o menos las características, como cuando hablamos de violencia sexual, ya sea una persona adulta o, como en este caso, una niña, siempre la pregunta es: ¿qué hacemos con el autor, con el responsable, con la persona responsable del hecho, ¿no? Porque así como digo, para mí 20 años son pocos en relación a todo lo que padeció esta niña desde los 5 años, durante 9 años, y de manera continua, ininterrumpida. No era que la violaba hoy y después, dentro de 2 años, de vuelta. ¿Qué hacemos con estas personas cuando en el cumplimiento de la condena, sean 20, 25, 30 años, en relación a si son recuperables? Porque cuando cumplen la condena salen otra vez para convivir con toda la sociedad. ¿Cuántos años tiene Oliva? Tiene 47, 48. Bueno, dentro de 20 años va a tener 60 y largos, 70 años. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas durante el tiempo de cumplimiento de la condena, ¿no? Si realmente las cárceles sirven para recuperar, para reeducar, y si este tipo de personas se pueden recuperar y reeducar. Pero entiendo que ni usted ni yo tenemos la respuesta para eso. La niña habló por primera vez escribiendo una carta a un compañerito, ¿no? De curso, doctor Rudy Pérez. Sí, justamente, fíjate, Liliana, que hay una particularidad, digamos, que se repite desgraciadamente, ¿no? Muy a menudo en los casos de violencia sexual infantil, es que esto, por supuesto, probablemente una profesional de la psicología te va a saber explicar bien, cosa que yo no de ninguna forma me voy a poner en tratar de sustituir, digamos, una explicación científica de un área del cual yo no tengo estudios, digamos, pero sí de la experiencia de los casos. Te digo que es muy común que
las niñas, no hablando de un caso particular, sino en general, como venimos hablando, las niñas o niños que son víctimas de violencia sexual no pueden, digamos, poner en palabras, no pueden decir lo indecible, digamos, es tan mortificante y cruento lo que le está pasando, digamos, y encima lo vivencian como algo, naturalizan, digamos, porque el abuso nace, digamos, en una edad en que la inocencia no les hace poder comprender lo que le están haciendo. Entonces naturalizan algo, por eso después no tienen las herramientas para reaccionar. Y fíjate, Liliana, que en muchos casos, como te decía a raíz de tu pregunta esa de la carta, en muchos casos pasa que estas niñas o niños, al no poder decir lo indecible, pero lo pueden escribir primero, lo pueden bosquejar primero. Eso por ahí, vos que sos una periodista investigadora y súper profesional, seguramente que podrás un poco investigar sobre este tema de la respuesta de por qué las niñas o niños primero lo pueden escribir. Antes de decirlo, digamos, hay como una instancia previa, digamos, escrita, de poder expresarse de esa forma, y después viene, digamos, la posibilidad de contarlo. De manera gráfica, digamos, a través de escribiendo o dibujando también. En muchos casos hay cartas o dibujos, digamos, pero hay muchas cartas que primero, bueno, le escribe una carta a la madre, por ejemplo, o le escribe una carta a un amiguito, o le escribe una carta a un noviecito, digamos. Siempre hay como un pedido de auxilio, digamos, que no se puede poner en palabras. Fíjate vos cómo no pueden poner en palabras lo que están viviendo. Y en este caso particular, la niña recurrió a un compañerito de la escuela. Sí. También esto se ve mucho, Liliana, en las cámaras Gesell, digamos que esta imposibilidad de ponerlo en palabras. Destaco también, por ejemplo, el trabajo de las psicólogas en la cámara Gesell, que van haciendo un trabajo absolutamente destacable. En este caso actuó una psicóloga de apellido Cheme, que la verdad que hizo un trabajo muy destacable, muy profesional, con una sensibilidad, digamos, que tuvo todo su profesionalismo, digamos, como para ir ayudándola a la niña a poder poner en palabras algo que uno tan por ahí terrible. cree que es fácil, pero no, o sea, les cuesta muchísimo a las niñas y niños que son víctimas de violencia sexual contar lo que les pasó. Exteriorizarlo. Cuesta muchísimo, o sea, esto es un tema que está bueno, digamos, que la gente sepa, porque por ahí hay información falsa que corre, pero cómo no vio, cómo no escuchó, cómo no, o sea, a los niños y niñas les cuesta muchísimo poner en palabras situaciones traumáticas vividas cuando fueron chicos. Por eso es elemental la atención del mundo de los adultos, ¿no? Y cuando hablo del mundo de los adultos, de quienes convivan con la niña o el niño, docentes, ¿no?, que tienen que prestar atención en el cambio de conducta, por ejemplo, o si hay algún detonante que llame la atención de ese niño o niña. Van a decir que por ahí cargamos de demasiada responsabilidad a los docentes que tienen en las escuelas públicas, sobre todo, aulas numerosas, que además de educar en el contenido curricular de lo que deben hacerlo, ¿no?, como docentes, tienen que ocuparse también de otros temas y ser un poco de psicólogos. Es cierto, por ahí cargamos de responsabilidad, de demasiada responsabilidad a los docentes, pero generalmente uno de los ámbitos en donde saltan estos tipos de delitos
y que se dan cuenta es en el colegio, cuando en la escuela, cuando el niño o la niña viene con alguna marca, algún golpe, algún hematoma, o si de golpe ven un cambio de conducta que es muy llamativo, de ser muy vivaz, alegre, de hablar, de golpe se transforma en una niña o un niño retraído que no participa, o que bajan las calificaciones, su rendimiento escolar no es el mismo. Ahí hay que empezar a indagar y estar atentos, ni hablar en el seno familiar. Y como consecuencia de esta carta que le escribió esta nena a un compañerito suyo, es que ella le había solicitado al compañero que después de leer, que rompa esa carta. Y este nene, con muy buen criterio, le comenta a su padre. Y así es como llega a conocimiento de esta persona, que es quien rescata a esta nena del infierno que estaba viviendo, y ahí es cuando comienza todo el proceso judicial y se hace la denuncia, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que fue así la sucesión de los hechos. Así es, Liliana, lo contaste perfectamente, y bueno, te repito que vos misma estuviste involucrada en este caso desde el comienzo, o sea que te estás acordando, digamos, de lo que te contaba Diana del Pilar Soto ahí en tu programa, que fuimos varias veces, y que sí, que ella te contaba, digamos, nos contaba cómo fueron esos primeros días. La verdad que es súper destacable la actitud, ¿no es cierto?, de Diana como mujer, como ser humano, de involucrarse, ¿no es cierto?, con lo que estaba padeciendo esta niña y ayudarla. Hizo toda una movida para poder ir a radicar una denuncia contra un altísimo funcionario de una fuerza de seguridad. O sea, la verdad que las agallas de esta mujer son admirables. Que la tenía la nena totalmente controlada, ¿no? Sí. Que le hacía un seguimiento por el GPS en el celular. Entonces tuvieron que armar toda una escena para poder llevarla a la nena, para que haga la denuncia, para que comente lo que venía pasando, lo que venía sufriendo y padeciendo, y de ahí para que se le haga el examen médico forense debido. Bueno, todo lo que tuvieron, toda la estrategia que tuvieron que articular, en donde también una de las hijas de esta mujer, que eran amigas de la nena, bueno, armar toda una estrategia para que el depredador, como se le dice, no pudiera ubicarle y no sospechara. Es increíble, sí, realmente totalmente. Es para el guión de una serie. Totalmente, literalmente inventaron una ida al cine, porque bueno, la hija de Diana es de la misma edad de la víctima, entonces como inventaron una ida al cine para poder radicar la denuncia, etcétera, etcétera, digamos. La verdad que sí, es como vos decís, es un perfecto guión para concientizar y prevenir, ¿no es cierto?, el abuso sexual infantil, absolutamente. Sí, y después dejarla en la casa nuevamente para que se vayan cumpliendo todo el proceso y los pasos del andamiaje judicial, y establecer unos códigos para que esta nena pudiera comunicarse con Diana. Y recuerdo lo que Diana, una de las tantas cosas que al aire comentó, ¿no?, que ella se quedó muy mal cuando esa misma noche la nena le dice pasó, que había sido violada nuevamente, pero no podían alterar nada para que el subcomisario José Guillermo Oliva sospechara nada, porque temían hasta por la integridad física de la madre y del resto de los hermanos, que pudiera hacer cualquier barbaridad, además de todo lo que venía haciendo, como es matarlo a todos,
o profugarse. Entonces tuvieron que hacer como que nada había pasado hasta que llegara esa orden de cuando lo fueron a buscar y lo terminaron deteniendo. Pero por eso hasta lo último, todo lo que este inocente tuvo que padecer. Bueno, doctor Conrado Rudy Pérez, ¿algo más que pueda agregar? Como siempre, Liliana, agradecerte a vos. No me voy a cansar de agradecerte porque es importantísima la función social que programas así tan prestigiosos como el tuyo y profesionales como vos, que hacen un tratamiento tan, primero informado y respetuoso de los casos. Digo primero informado porque me consta de que vos tratás, digamos, los temas con mucha información, digamos, que eso es lo valioso, digamos. No hacer un tratamiento superficial, bueno, pasó esto, no, me consta, digamos, y le cuento a tu audiencia de que vos te involucrás en los casos, sufrís con los casos, te angustiás con los casos, te embroncás con los casos, pero eso es porque vos digamos, primero te informás mucho en profundidad y bueno, re valioso tu trabajo y bueno, te mando un abrazo grande. Gracias por sus palabras, pero también no es porque estemos tirándonos elogios mutuos, pero el trabajo que ustedes realizan, todo el equipo de la Asesoría Jurídico Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también hay que resaltar porque esta asesoría es gratuita. Y como en este caso, en otros tantos, en la forma que ustedes trabajan también y se involucran, ¿no? El rol de esta dependencia de un organismo público como es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, vale destacarlo, también su compromiso y sobre todo el humanismo que tienen al momento de trabajar y de brindar el servicio gratuito como profesional, como abogado. Doctor Rudy Pérez, muchísimas gracias. A vos, Liliana. Buenas noches. Bueno, 20 años de condena, yo lo digo, a mí me parece un poco. A mí la condena me sabe a poco. La defensa del imputado pidió 12 años, o sea que hay una diferencia de 8 años con lo que determinó en el monto de la pena el tribunal, ¿no? La defensa del imputado pidió 8, el tribunal lo condenó por 20. Perdón, la defensa del imputado solicitó una condena de 12 años y el tribunal lo condenó por 20, 8 años de diferencia. La asesora de menores y la querella solicitaron 30. Y ahí tenemos 10 años de diferencia, ¿no? De 20 a 30, 10 años. Y la fiscalía, 25 años. Desde los 5 años la venía violando. En la propia casa. Sometiéndola de todas las maneras en que podamos llegar a imaginarnos. No voy a entrar en descripciones, pero la violó, no voy a decir la violentó sexualmente, la agredió sexualmente, no, la violó desde los 5 años de todas las maneras en que podamos imaginarnos. En el examen médico que le hicieron a esta nena, allí en el examen, en los estudios y en el posterior informe, está todo. Está todo a la vista. Los médicos que la examinaron, las médicas que la examinaron, en el informe los órganos sexuales de esta criatura estaban como que si su vida sexual hubiera sido como de 30 años de una vida sexual activa.
siendo una niña adolescente. Y en esto sienten las tantas cosas que hay que ir estudiando y ver, ajustar, digamos, la legislación penal, en este caso a la realidad. Me parece acertada la observación que hace como un especialista en derecho penal, que es el doctor Alejandro Chaín, ministro del Superior Tribunal de Justicia, cuando él marca esto, que no podemos hablar de abuso, porque es como que si estuviéramos consintiendo el uso de manera violenta. Y si es violento y contra la voluntad, no podemos hablar de un uso indebido. Entonces tenemos que empezar eso a erradicarlo de abuso sexual. No, es violencia sexual. Violencia sexual. Como también observa la nueva doctrina, que en el caso de violencia sexual infantil, lo que mal llamamos pornografía, no existe la pornografía infantil, porque el niño o la niña que está siendo explotado sexualmente, el adulto sí lo puede hacer de manera consentida. Imágenes pornográficas, que a veces no, porque a los adultos también, a las mujeres y a los hombres se los puede drogar y no son conscientes de lo que están haciendo. Pero el niño, bajo ningún punto de vista podemos decir que consiente, ¿no? Entonces hay conceptos que tenemos que empezar a revisarlos, y en el léxico también de la legislación penal, en este caso. No más abuso, violencia sexual. Entonces, 20 años para este violador de una niña que comenzó a violarla desde los 5 años, de todas las maneras que podemos imaginar. A mí realmente me parece poco, y siendo un integrante de la fuerza policial, y durante 9 años y de manera continua, y conviviendo. ¿Cómo? Y a la vez, ¿no? Esto sí, espero que desde la justicia se le esté haciendo el seguimiento, asistiéndola emocionalmente a esta criatura, a ella y creo que también a todo su entorno, ¿no? A sus hermanos también. Ahora, también me queda el interrogante de si cuando esta niña habla en cámara Gesell, si se le preguntó, si manifestó, si ella en algún momento habló con su mamá, porque hasta donde yo recuerdo ella dijo que temía por la vida de su mamá, de lo que José Guillermo Oliva podía hacer con su mamá. Ella tenía miedo de que Oliva le mate a su mamá. Y esto que recordaba con el doctor Pérez, que para que cuando ella escribe esta carta y su compañerito lee, que fue realmente, fue la luz que tuvo este otro chico, este otro nene, de no hacer lo que ella le pidió, sino de comentarle a los papás. Y así se entera esta otra familia, Diana. Y tuvieron que hacer toda una estrategia para poder sacarla a la nena, porque él la tenía totalmente controlada en todos sus movimientos, para que no levantara sospechas. Y después regresarla a la casa donde era violada. Y esa misma noche volvió a violarla.
hasta que la policía llegó, por la orden judicial, lógicamente, y lo detuvo. Un horror que si vemos en una serie podemos decir esto es ficción, y como tantas veces se dice, la realidad supera la ficción. Ahora, ¿qué hacemos con estas personas? Que si la condena queda firme, va a estar 20 años. No tiene 50 años todavía. O sea, si quedan los 20 años y si no es que sale en libertad por alguna razón antes, estaría cerca de los 70 en el cumplimiento de la condena. Pero mientras, ¿qué se hacen con estas personas en el cumplimiento de la condena? ¿Son recuperables? Digo, esto es para que respondan profesionales de la salud mental. Un violador, y un violador de menores o de niños, niñas y adolescentes, ¿se recupera? Porque así salga a los 70, a los 75, a los 80, otra vez vuelva a convivir con todos nosotros. Es todo un tema que no es menor tampoco. O sea, la víctima, por un lado, el seguimiento que hay que hacerle, brindarle la contención necesaria a esta criatura y a su entorno también, y a su mamá, y después también qué hacemos con los responsables. Son deudas de las tantas que tenemos pendiente. Tal vez he sido dura con lo que dije respecto a que me cuesta creer que la nena era violada dentro de la misma casa donde convivían todos y que la madre estaba ajena de todo. Cuesta creerlo, sinceramente, cuesta creerlo. 9 años y de manera continua, violando a esta nena desde los 5 años. Cortina musical, una tanda y al regreso continuamos con más Dialogando.